bueno, ¿cómo trabajan y qué producen? Básicamente producen informes de evaluación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy día, y informes especiales y guías metodológicas, ¿no? Informes especiales son ya peticiones especiales que se hacen de las partes, o sea, de los diferentes países, o guías metodológicas, que es ya más el tema de cómo realizar los inventarios de gases de efecto invernadero nacionales, ¿no? Estos informes de evaluación, el primero salió en 1990 y bueno, cada cierto tiempo dan un nuevo informe. Lo que vamos a ver es que muchas veces no es que un informe a otro haya mucho cambio respecto a lo que se dice, sino que se van asegurando más las cosas a medida que sale más información científica que nos puede, digamos, comprobar más o asegurar más lo que se viene diciendo. Y básicamente se trabajan en tres grupos, ¿sí? Que lo vamos a ver. El primer grupo trabaja el aspecto científico del cambio climático. El grupo 2 examina el tema de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, y el grupo 3 las opciones de mitigación, ¿sí? Entonces vamos a pasar un poco por los tres. Lo que yo les quería mostrar era, no sé si se ve, o sea, si ustedes entran van a encontrar los informes. Los informes todavía solo están en inglés, pero hay resúmenes en varios idiomas, y hay los resúmenes que se llaman para responsables de políticas, ¿sí? O toma de decisiones. Esos ya están en español. Y son buenos resúmenes porque te dan, o sea, te van explicando los puntos más importantes, pero además te dicen, esto se encuentra en tal sección del informe. Entonces, si tú quieres profundizar un poco más, puedes ir al informe a conocer un poco más, ¿no? Porque los informes hoy son un poco largos. Entonces, eso lo pueden encontrar en línea sin ningún problema. Y bueno, vamos a pasar, yo he tratado de extraer lo que a mí me parece más importante de cada uno de los informes, para poder explicárselos un poco. No he pasado por todo porque ahí sí nos quedamos hasta mañana acá porque son bien largos, ¿no? El primer informe, que en realidad salió en 2013, es sobre la base científica, ¿no? La base científica del cambio climático. Y básicamente, como les decía, tienen varios autores. O sea, por ejemplo, este informe incluyó a 250 autores de 39 países, ¿no? Entonces se recopila, o sea, no es que necesariamente ellos hagan estudios nuevos, sino recopilan estudios que ya se vienen haciendo en diferentes partes del mundo. Y bueno, además hay editores y gente que lee esto y da comentarios. Entonces es un trabajo bien grande, ¿no? Lo que sucede muchas veces, alguna de las críticas es también que a la hora que generan estos informes, toma tanto tiempo hacerlos, que para cuando ya salen publicados, a veces las cosas de ciencias, digamos, están un poco atrasadas, han salido nuevas cosas, pero bueno, igual es un gran esfuerzo de recopilación de información, ¿no? Evalúa el conocimiento actual sobre las bases físicas del sistema climático, o el conocimiento científico, y qué factores impulsan al cambio climático, ¿no? Entonces, y bueno, se ve un poco cómo se estima en el pasado y cuáles son las proyecciones futuras. Y bueno, esto que en realidad aplica para los tres informes es que las conclusiones que se dan se califican en términos de probabilidad y de confianza, ¿ya? Entonces, probabilidad es una apreciación cuantitativa y confianza cualitativa. Entonces, lo que pasa es de que como hay cosas que no pueden asegurarse al 100%, sino que se van asegurando más a medida que avanza la ciencia, lo que se hace es, se da como un rango, ¿no? Excepcionalmente improbable a prácticamente seguro en términos cuantitativos, y confianza baja muy alta en términos cualitativos. Entonces, ellos van marcando esto para decir, bueno, esta conclusión que te doy parece que es así, mientras esta otra ya estamos prácticamente seguros que es cierto, ¿no? Y eso un poco ayuda a conocer. Lo otro es que, y se lo voy a pasar a Alonso, yo estoy poniendo algunos videos. Existen videos que explican también estos informes. Entonces, si quieren conocerlos, no son muy largos, incluso algunos son los mismos autores del IPCC los van comentando, ¿no? Entonces, es interesante también poder
Y bueno, básicamente esto es lo primero que te da el grupo de trabajo 1 y te dice que el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Y bueno, y desde la década de los 50 muchos de los cambios observados no han tenido precedente en las últimas décadas o milenios. O sea, básicamente nos están confirmando que hay un calentamiento del sistema climático y es inequívoco, ¿no? Y bueno, y muchos de estos cambios como el calentamiento de la atmósfera, de los océanos, la disminución del nivel de hielo, el incremento del nivel del mar, que vamos a ver un poco más a profundidad, ¿no? Pero esto es como la primera gran conclusión que nos da, ¿no? Y básicamente estas conclusiones se van a ir fortaleciendo muchas de las veces del cuarto informe, ¿ya? Entonces el cuarto informe nos decía, es muy probable, es muy seguro, y acá ya nos dan un grado más de confianza, ¿no? Bueno, la evolución de los escenarios, que también lo vamos a ver un poco más a explicarlo, pero se pasa de unos escenarios sin mitigación a escenarios con mitigación en este quinto informe, lo voy a explicar un poco más después. Esto me parece muy importante, estamos más seguros que nunca que antes que el cambio climático está siendo generado por el hombre. O sea, lo que nos está diciendo en este quinto informe es que si antes ya se estaba diciendo es muy probable que el hombre, el ser humano tenga que ver, ya están más seguros que nunca, ¿no? Y que hay definitivamente una influencia de los seres humanos. Muchos de los impactos están ocurriendo más rápido de lo predicho. O sea, siempre se hacen escenarios a futuro de qué se espera que pase, ¿no? Y lo que se está encontrando en este último informe es que muchas veces están ocurriendo antes de lo que se había predicho. Entonces, que definitivamente esto podría generar un problema, ¿no? Que vamos a ver también en el tema de adaptación si es que no estamos preparados. El cambio climático está generando eventos climáticos más extremos con mayor frecuencia. Y bueno, esto del escenario BAU nos llevará a un incremento de la temperatura de más de 2 grados. Ya vamos a ir entrando un poco más a detalle de esto. Pero claro, el escenario BAU es el escenario que no hacemos nada, ¿no? Que yo me imagino que se lo han explicado. Y bueno, la adaptación es un tema nuevo y que se le da mucha fuerza en este informe. Básicamente, ¿por qué? Porque ya hay cambios que son irreversibles. O sea, ya hay una cierta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que van a generar ciertos cambios, ¿no? Podemos frenar que ocurran mayores cambios, pero ya nos tenemos que adaptar a ciertos cambios, ¿no? Y bueno, que la ventana de oportunidad para actuar se está cerrando rápidamente, ¿no? Bueno, el quinto informe plantea una nueva forma de entender modelos climáticos, ¿sí? Y se le llaman Representative Concentration Pathways, o RCP, que básicamente lo que antes se hacía simplemente era, bueno, proyectemos qué va a pasar, ¿sí? Si seguimos incrementando nuestro gase de efecto invernadero. Pero acá lo que se han hecho es diferentes escenarios a partir de diferentes suposiciones, ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si hacemos algunas medidas de mitigación? ¿Qué pasa si hacemos más? ¿No? Etcétera. Entonces, a partir de esos 4 escenarios, digamos, se empiezan a sacar conclusiones, ¿no? Porque, digamos, hay probabilidades, puede ser que este año el mundo se ponga de acuerdo y diga, sí, vamos a hacer todo, como que no salga nada, ¿no? Entonces, se están proyectando diferentes escenarios porque no sabemos qué va a pasar. Y bueno, otro importante es que por primera vez estos informes incluyen proyecciones regionales. Normalmente se daba a nivel global, pero el tema del nivel global es que cuando tú dices, bueno, en mi localidad o en mi provincia o en mi región, ¿cómo hago me va a afectar eso a mí o no? ¿No? Entonces, ya a nivel regional nos ayuda un poco a saber, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Qué cosa podemos ir haciendo, qué cosas nos va a afectar a nosotros y qué cosas tal vez no, para prepararnos. Y bueno, y para tomar decisiones informadas, ¿no? Esto es el RCP, ¿sí? Entonces, bueno, les han puesto el nombre de 2.6, 4.5, 6 y 8.5, que es un tema del posible forzamiento radiativo, lo que básicamente es un desequilibrio en
el calentamiento de la atmósfera, ¿no? De una zona de la atmósfera. Entonces, lo que se asume es que para 2100, ¿cuánto se va a incrementar? Obviamente, cuanto más forzamiento radiativo, va a haber un incremento mayor de la temperatura, ¿no? Entonces, básicamente, no podemos decir del 2.6 es un escenario mejor, ¿no? Que el 8.5, que quiere decir que va a continuar incrementando la temperatura, ¿no? Eso es básicamente lo que dice. Y esto era lo que se usaba antes, que es un enfoque secuencial, ¿no es cierto? Que básicamente decían, bueno, según las emisiones y los escenarios socioeconómicos, ¿no? ¿Cuánto se va a producir y esto que genera en las proyecciones climáticas? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? ¿No? Básicamente era esa secuencia. Pero ahora se da un enfoque en paralelo, ¿no? Que lo que quiere decir es que no solo estamos tomando en cuenta las emisiones y los escenarios socioeconómicos, pero también esto se va a ver cambiado a partir de cómo nosotros nos adaptemos, ¿no es cierto? Y qué medidas de mitigación tomemos, ¿no es cierto? Entonces hay un input de estos factores para generar estos escenarios a futuro. Básicamente lo que te quiere decir es estos pathways, ¿no es cierto?, que son los escenarios a futuro, se van a ver como acá, ¿no es cierto? Tienen como input las emisiones y los escenarios socioeconómicos, ¿no es cierto? Que era lo mismo que antes. Pero, y que esto va a generar unas proyecciones climáticas y atmosféricas, ¿sí? Lo cual va a tener impactos, ¿no es cierto? Y eso va a generar cómo nos vamos a adaptar y cómo, ¿no? Pero también hay un análisis acá que se agrega de mitigación, ¿no es cierto? Y por eso es que esto también regresa, ¿no?, a esto. Porque ese análisis que nosotros tenemos en mitigación, o sea, cómo vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, definitivamente van a tener un efecto en nuestras emisiones y en nuestro escenario socioeconómico, y también van a tener un efecto en nuestra atmósfera, ¿no? O sea, contra menos emitamos va a tener un efecto. Entonces, esto, o sea, ya no es una cosa lineal, sino que esto tiene un efecto uno sobre el otro, ¿sí? ¿Queda más claro? Y que definitivamente a través de estas emisiones finales que se generan, va a tener un efecto en la concentración y en los escenarios a futuro que se dan. No sé si queda un poco más claro, ¿sí? O sea, estos tres están unidos, digamos, ¿no? Una cosa va a tener efectos sobre la otra y por tanto van a tener efectos en los escenarios a futuro que nosotros tengamos. Claro, en lo anterior había sido un análisis lineal, pero cíclico. Exacto. Más cercano a la realidad, claro, exacto, ¿no? Porque acá básicamente no estamos considerando un análisis de mitigación, digamos, no estamos incluyendo cómo nosotros podemos, por ejemplo, tomar decisiones y decir, bueno, vamos a reducir en tanto, que es lo que se está haciendo ahorita con las contribuciones, ¿no? Voy a reducir tanto en mis emisiones. Entonces, ¿cómo eso va a afectar a futuro? ¿No? Si lo cumplo, si no lo cumplo, si no hago nada, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que integra acá. Sí. Los enfoques de los 4 primeros informes tenían orientación hacia la mitigación en general. Y el quinto, la demanda de la mitigación, le agrega... Sí, los anteriores también hablan de adaptación, pero acá se le ha hecho más énfasis. Y básicamente, ¿por qué? Porque se han dado cuenta de que definitivamente... Y mitigándolo lo hacemos. Claro, o sea, podemos mitigar para no seguir subiendo, pero ya hay efectos que no vamos a poder, digamos... Porque incluso si ahorita decimos ya, se acabaron, no hay más emisiones el día de hoy, igual ya hay gases en la atmósfera que nos están afectando y que se van a quedar ahí por muchos años, ¿no? Y ya no, o sea, tendríamos que como absorberlos de regreso a la atmósfera, ¿no? Entonces, lo que están diciendo ahora es, bueno, tenemos que hacer ambas cosas, tenemos que mitigar, pero también tenemos que adaptarnos, porque ya hay cosas que no podemos solucionar, digamos, estamos ya un poco tarde. Bueno, en términos de la atmósfera y superficie, lo que nos dice es que básicamente cada una de las últimas 3 décadas la superficie de la Tierra ha sido sucesivamente más caliente que la anterior. O
sea, estamos viendo de que definitivamente hay una tendencia hacia el calentamiento, ¿no? Y bueno, en promedio en los últimos 132 años hemos aumentado en 0.85 grados Celsius, ¿no? Bueno, obviamente no es que sea una línea, ¿no? Sino que va subiendo y bajando, pero la tendencia es clara. Y lo que, bueno, decían que es un poco lo que se había estado hablando en los últimos años, era que había como un hiato, un paréntesis desde el 2000 en adelante. Como se veía como que, ¿no?, en los últimos años no estaba creciendo mucho la temperatura. Entonces lo que pasa es que lo que dice el IPCC sobre esto es que, claro, lo que pasa es que hay tendencias, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, acá puedes ver que hay ¿no? Va bajando, pero vuelve a subir. Y que ese hiato desde más o menos el 2000 que se va viendo, en realidad, ¿qué pasa? Hay variabilidad natural climática, ¿no? Entonces estamos, por ejemplo, o sea, lo que se decía es que desde el 2000 el fenómeno, el ENSO, bueno, el fenómeno del Niño estaba en una fase negativa, ¿no? Que hay más tendencia que en fenómeno del Niño, etcétera. Entonces eso generaba que, claro, que probablemente de los años anteriores podíamos bajar un poco la temperatura de un año u otro, ¿no? Pero que igual la tendencia sigue al alza, ¿no? O sea, si lo vemos en términos de un mayor número de años, sigue al alza, ¿sí? Pero, y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Y que si bien se había dado como este hiato, bueno, esto es un mapa que sale, ¿no? De que, o sea, si se ven prácticamente en todo el mundo, ¿no? Si ya vemos a un nivel más micro, hay un incremento en la superficie terrestre, ¿no? Desde 1901 al 2002, prácticamente en toda la Tierra. Si bien se había dado ese hiato desde el 2000 más o menos en el incremento de la temperatura de la superficie, se supone que mucha de esta temperatura está siendo absorbida por el océano, ¿ya? El calentamiento de los océanos domina el incremento de la energía almacenada en el sistema climático, con más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010. Básicamente, ¿qué pasa? El océano es un sumidero de CO2, ¿sí? Entonces, básicamente alrededor del 30% del CO2 proviene de actividades humanas, ha sido absorbido por los océanos. Entonces, ¿qué pasa? El problema sería ¿cuál? El océano absorbe mucho este CO2, está absorbiendo mucha energía. El problema es que si continúa, bueno, uno de los problemas es que esto causa acidificación, o sea, cambia el pH del océano, lo cual definitivamente tiene un efecto en sus ecosistemas. Pero, o sea, el problema creo que es qué pasa si a futuro el océano deja de absorber este CO2, ¿no? O sea, hay un límite, ¿no? O sea, digamos, está absorbiendo mucho este CO2, mucha esta energía. Y lo que se está viendo en este último informe es que los océanos profundos, o sea, lo dividen entre 0 a 700 metros, me parece, y de 700 metros a más profundidad, está absorbiendo mucho este calor, ¿no? Y bueno, la temperatura también tiene cambios sobre los ecosistemas, ¿no? En el término de elevación del nivel del mar, bueno, no solo está incrementando el nivel del mar, ¿no? Que hay una elevación promedio de 0.19 metros entre 1901 y el 2010, pero también lo que ve desde el informe pasado, pero que se ha confirmado, es que hay una aceleración en este crecimiento del nivel del mar, de esta elevación del nivel del mar, ¿no? Y bueno, básicamente esta elevación se da por dos motivos, ¿no? La pérdida de masa de glaciares, ¿sí? Y la expansión térmica del océano, ¿no? O sea, a más calor hay una expansión, o sea, ¿no? Las moléculas se separan un poco más y lo que hace es que hay una expansión térmica, ¿no? Bueno, hay un nivel de confianza. La criosfera, que no sé si queda muy claro qué es, pero es todo lo que está dentro del sistema terrestre que contiene agua en estado sólido, o sea, glaciares, todo lo que es Antártica, etcétera, ¿no? Y bueno, los glaciares tropicales, que es lo que encontramos básicamente en Latinoamérica, han perdido entre 30 y 50% de su extensión, ¿no?
Y que bueno, básicamente es una de las cosas más obvias, ¿no? Cuando vemos el tema de cambio climático ¿no? por el tema de la observación. O sea, podemos ver que se ha perdido masa, podemos ver que se ha perdido hielo y que se están derritiendo, ¿no? Y bueno, se evidencian alrededor del mundo. Y bueno, el tema del carbón y los ciclos bioquímicos, o sea, hay una tendencia de incremento del CO2 en la atmósfera, ¿no? Y esto es un poco lo que les hablaba, ¿no? Entre el 15 y 40% del CO2 ya emitido permanecerá en la atmósfera por más de 1000 años. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, incluso si cortamos las emisiones, ya hay una parte del CO2 que hemos emitido que se va a quedar ahí y va a seguir teniendo efecto, ¿no? Y bueno, básicamente las dos razones principales para este incremento en concentraciones atmosféricas, tanto de CO2 como metano y óxidos nitrosos, son uno, por las emisiones de combustibles fósiles y dos, por emisiones de cambio de sobre la Tierra. El grupo 2 trabaja en impactos de adaptación y vulnerabilidad. Y bueno, acá vamos al número de autores, países y comentarios. Y este grupo 2 trabaja en vulnerabilidad de exposición de sistemas humanos y naturales y los impactos observados. También toma en temas el riesgo futuro, así como los potenciales y límites de la adaptación. Entonces, lo que yo les voy a mostrar un poco acá es que el IPCC supone un nuevo planteamiento en temas de adaptación, de cómo ver el riesgo, la exposición al riesgo. Y bueno, se tocan estas tres secciones que son mucho más largas de lo que yo les voy a explicar, pero la sección A describe los impactos, la vulnerabilidad y la exposición observada. La sección B examina futuros riesgos y beneficios potenciales del cambio climático, y la sección C estudia los principios de adaptación eficaz, ¿no? Esto básicamente es el nuevo propuesto del riesgo del IPCC. Y el riesgo lo toman básicamente como un cruce entre los peligros, la vulnerabilidad y la exposición. Por peligros ellos se refieren a peligros, es como el peligro es como exactamente el fenómeno que va a ocurrir, ¿no es cierto? El aumento de precipitaciones, el aumento del nivel del mar, etcétera, ¿no? Y esto se ve influenciado por el tema climático, ¿no? O sea, acá estamos hablando de peligros climáticos, ¿no? Que es la variabilidad natural y el cambio climático antropogénico, ¿no es cierto? Luego incluye el tema de exposición. La exposición es qué cosa está expuesto a esta variabilidad natural o este cambio climático antropogénico. O sea, la exposición es qué vidas humanas, qué infraestructura, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa está expuesto? Y la vulnerabilidad es qué tan sensible es, bueno, la población o el ecosistema, y qué tanta capacidad adaptativa tiene, qué tanta resiliencia, o sea, ¿no? O sea, cómo ellos están tratando de disminuir el riesgo, ¿no? Y esos tres generan el riesgo, ¿sí? O sea, el cruce de los tres generan el riesgo. El riesgo, bueno, cuando ocurre, digamos, el peligro, se vuelve en un impacto, ¿no? Que va a tener en definitiva influencia sobre el clima, o sea, sobre la variabilidad natural y sobre los procesos socioeconómicos. Eso me olvidé de explicar, perdón. El tema de la exposición y la vulnerabilidad depende de los procesos socioeconómicos, ¿no? Las trayectorias, las medidas de adaptación y mitigación y la gobernanza. Y bueno, esos procesos también generan, o sea, las decisiones de estos procesos generan las emisiones, ¿no? ¿Cuánto emito? O sea, dependiendo. Y el cambio de uso de suelos, que también va a tener una influencia en el clima, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que nos plantea el IPCC como riesgo. Sí, no sé si queda claro. Lo que pasa es que anteriormente el riesgo no necesariamente se ve así. Entonces, ellos dan esta como explicación para, digamos, a partir de eso, todo lo que se explica a continuación, entenderlo de esta manera, ¿no? Bueno, yo estoy acá resumiendo un poco. Este es un mapa que nos pone de los impactos observados y que están asociados al cambio climático, ¿no? Y se lo da de forma regional. Lo interesante acá es que, bueno, primero acá nos da el tema del nivel de confianza, ¿no es cierto?
en temas de atribución al cambio climático. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil separar qué impacto es por cambio climático y qué impacto es por otras razones, ¿no? O sea, no sé, pueden ocurrir, no sé, el fenómeno del Niño, por ejemplo, ¿no? Los impactos. El fenómeno del Niño es un fenómeno natural que se da hace muchos años. Entonces, sí, puede ser que el cambio climático lo refuerce o lo incremente, ¿no? Lo vuelva más extremo, pero a veces es difícil, o sea, yo no puedo separar y decir, esto es parte del cambio climático y esto es parte natural, es difícil, ¿no? Entonces se da un tema de confianza de qué tanto contribuye y acá es una leyenda de las diferentes tipos. Bueno, también lo que nos da y bueno, ¿qué cosa contribuye más y menos al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, en América Central y Sur podemos ver que, bueno, el tema de ríos, lagos, inundaciones o sequías, especialmente, ¿no? es importante. Y el tema de producción de alimentos y de medios de subsistencia y salud, ¿no? Y lo otro es ecosistemas marinos. Bueno, eso también vamos a ver que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso te da en general un tema de impactos. Los futuros riesgos y beneficios sectoriales, o sea, ya estamos pasando a la sección B. Vamos a verlos, o sea, lo que yo he hecho es algunos en diferentes, acá le llaman sectorial, pero en diferentes secciones, ¿no es cierto? Un poco cuáles son los principales riesgos que se presentan. Y bueno, lo que nos dice es que también hay potenciales beneficios, que lo vamos a ver un poco más adelante. O sea, sí hay beneficios en algunos casos de una elevación de la temperatura, pero normalmente lo que se ve es que esos beneficios tienden a ser iniciales y con el pasar de los años se van disminuyendo, ¿no? Los recursos hídricos, se reducen las aguas superficiales y subterráneas en la mayoría de regiones áridas. Y bueno, los recursos hídricos aumentarán en altas latitudes, ¿no? Entonces eso podría verse como un beneficio, ¿no? Se reducirá la calidad de agua potable debido a interacciones de temperatura, sedimentación, nutrientes y polución. Y bueno, en términos de ecosistemas terrestres y agua dulce, hay un incremento en los riesgos de extinción y alteración de funciones de ecosistemas, ¿no? Esto es importante. Y bueno, muerte lenta de los bosques durante el siglo XXI, principalmente debido a altas temperaturas y sequías. O sea, va a haber un cambio en los ecosistemas y eso va a generar en flora, en fauna, un efecto. Y bueno, y esto va a poner en riesgo todo lo que es almacenes de carbono, biodiversidad, producción de madera, etcétera, ¿no? Que son recursos básicos para varios países. Lo que básicamente te explica esto es diferentes tipos de, plantas herbáceas, árboles, ¿no? Etcétera. Y lo que te dice es la velocidad máxima en la que las especies se pueden mover, ¿no? Normalmente las especies tienen un hábitat, entonces si hay un cambio en el ecosistema se tienen que mover, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces hay especies que se pueden mover más rápido que otras, ¿no? Y lo que te dice es, a partir de los diferentes escenarios, qué especies, por ejemplo, podrían moverse lo suficientemente rápido con estos cambios, ¿no? Y bueno, te diferencia el tema de áreas que son planas con un tema global, ¿no? Porque las áreas planas son más fáciles que se muevan que necesariamente en áreas con pendientes. Entonces, bueno, básicamente lo que te está diciendo es que definitivamente un cambio de clima va a implicar un cambio de ecosistemas y hay especies que pueden sufrir la extinción, ¿no? O sea, si no tienen la capacidad de adaptarse o de moverse en esos espacios. En sistemas costeros y áreas de baja altitud, inundaciones, erosión costera, etcétera. El gran problema de esto además es que hay grandes ciudades, hay grandes poblaciones que viven en las zonas costeras, ¿no? Entonces esto va a afectar a mucha gente, desarrollo económico, especialmente en temas de urbanización. Los sistemas marinos,
y esto es importante, la redistribución global de especies, o sea, los cambios que hemos visto en temperatura y en pH en los océanos que van a generar que hay una redistribución de las especies en el océano. Entonces, eso va a afectar definitivamente la pesca, alimentos y en temas económicos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿no? La riqueza de especies y potencial de captura en pesca se incrementará en medias y altas latitudes y decrecerá en los trópicos. O sea, en realidad a Perú esto le podría afectar, mientras que a otros países se podrían ver beneficiados por eso, ¿no? Por el incremento en temperatura. Y bueno, acá lo que te hace es un cambio en el potencial, digamos, de la pesca entre 2050 y 2060 comparado con el 2001 y 2010, ¿no? Entonces, o sea, en los negativos básicamente te decía que una reducción en la pesca, positivos hay un aumento, ¿no? En la posibilidad, bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? Acá lo que vemos es que va a haber una reducción inevitablemente, ¿no? De la pesca. Bueno, hay zonas peores, ¿no? Y hay zonas que va a haber un incremento, que definitivamente se van beneficiando. Entonces, eso es lo que dicen, ¿no? Estos cambios en algunos casos afectan, en otros benefician. En seguridad alimentaria y sistemas de producción de alimentos, bueno, sobre cultivos principales como trigo, arroz y maíz, o sea, principales para el mundo, digamos, los impactos serán negativos, pero hay algunos, hay, digamos, que otros tipos de cultivos que se pueden ver beneficiados, ¿no? Pero y eso es lo que les decía antes, a medida que pasan los años, el potencial riesgo se va volviendo mucho mayor que el potencial beneficio, ¿no? Entonces eso es un poco lo que bueno, áreas urbanas, rurales, ¿no? En temas de áreas urbanas, las olas de calor, precipitación extrema, inundaciones, etc. Y en los casos de los rurales, el impacto se espera más que todo a corto plazo sobre la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria y la agricultura, ¿no? En áreas rurales esto está muy ligado al tema de agricultura y seguridad alimentaria. Y esta seguridad alimentaria no necesariamente solo es en áreas rurales, sino se puede ser transferida a áreas urbanas, ¿no? Si dependieran de ellas. Los sectores y servicios económicos claves, si bien, por ejemplo, va a haber una reducción en la demanda de energía para calefacción, ¿no? Un aumento en la temperatura en general implica menos, pero se va a incrementar la demanda por energía para el tema de enfriamiento, ¿no? Aire acondicionado, etc. Y se va a ver afectada la disponibilidad y distribución de recursos energéticos, principalmente los recursos energéticos que provienen del agua, del viento y la radiación. O sea, un cambio, ¿no es cierto?, implica que, por ejemplo, si nosotros producimos energía a través del agua, ¿no es cierto?, hidroenergía, sin se ve reducido nuestra cantidad de agua, vamos a tener que hacer algo, o sea, cambiar la distribución de dónde sacamos la energía, básicamente, ¿no? Pero como le digo, eso depende un poco de dónde estés. Hay impactos económicos globales, son difíciles de estimar, pero, o sea, lo que concluyen es que es más probable que hayan pérdidas que ganancias. La salud, básicamente, si bien se va a disminuir el tema de enfermedades por temas de frío, digamos, se van a incrementar el tema de transmisión de vectores, o sea, mosquitos, este tipo de cosas que solo pueden vivir en ciertas temperaturas, ¿no? Seguridad, bueno, esto básicamente lo que te dice es que a falta de recursos las poblaciones se van a tener que mover, o sea, no hay seguridad de tus recursos y también por el tema de eventos extremos, ¿no? Y bueno, y esto también hay, por ejemplo, falta de disponibilidad de agua implica que poblaciones que comparten en la misma fuente de agua pueden generar un problema entre ellos, ¿no? O sea, ¿quién tiene acceso al agua? ¿No? Entonces, bueno, pueden generar conflictos y, bueno, medios de vida de pobreza, se estima que va a haber una desaceleración en el crecimiento económico y, por tanto, la reducción de la pobreza va a ser más difícil, ¿no?
Y bueno, esto de acá, lo que trata de plantear el IPCC un poco, es decir, y esto ya lo plantea por regiones, vamos a ver la de América Latina y he puesto el de océanos, creo. Básicamente lo que te dice es, hay ciertos riesgos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, pero también hay un potencial de adaptación. O sea, nosotros podemos reducir esos riesgos a través de cómo nos adaptamos frente a esto, ¿no? Entonces, pero, ¿y qué son estas rayitas? O sea, no, el total de la barra es el riesgo y las rayitas es lo que calculan que se puede reducir ese riesgo con la adaptación. Obviamente no podemos reducir todo el riesgo, o sea, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema, o sea, a menos que nos movamos de sitio, ¿no? O nos cambiemos, o sea, siempre va a haber un riesgo, o sea, siempre el peligro va a estar ahí, ¿no? Pero, se puede ver qué tanto influye el tema de la adaptación frente a este riesgo, ¿no? Y entonces, vamos a ejemplo de... Bueno, acá juntan todo lo que es América Central y del Sur. Entonces, por ejemplo, en temas de disponibilidad, no sé si se lee muy bien, pero de disponibilidad de agua, ¿no? Que dependen del deshielo glaciares, en América Central, inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas urbanas y rurales, debido a la precipitación extrema, ¿no? Entonces, este es el riesgo. ¿Cuáles son los temas de adaptación? Que puede ser una gestión integral de los recursos hídricos, gestión de inundaciones urbanas y rurales, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dice, y creo que había puesto, ¿no? ¿Qué nos dice, básicamente? O sea, en el presente el riesgo, creo que es medio, ya no sé, es medio, ¿no es cierto? Pero a medida que pasa el tiempo, lo que podemos ver es que el riesgo incrementa, ¿no? Y el tema es que, o sea, incluso con la adaptación, el riesgo de esto es muy alto, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos tratan de decir, ¿no? Y bueno, yo creo que esto va también un poco a que, o sea, si bien podemos hacer tanto en términos de adaptación, hay otro tanto que tenemos que hacer en términos de mitigación si no queremos llegar a esto, ¿no? Riesgos residuales aumenta con el tiempo y hay un bajo potencial de adaptación. Eso creo que voy a pasar un poco al tema de mitigación para verlo un poquito. Quiero pasar a... O sea, bueno, básicamente lo que nos están diciendo, ¿no es cierto? El IPCC nos dice que el tema de las emisiones humanas están creciendo, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto. Y que inclusive porque se hablaba mucho de que se había reducido en esta crisis económica que hubo entre el 2007 y 2008, pero esa es la crisis económica. O sea, no es que la reducción haya sido tanta como para, ¿no? Para realmente tener un cambio. Y, bueno, ¿no? O sea, casi la mitad de los gases de efecto invernadero se han emitido en los últimos 40 años. Bueno, suministro energético, industria, transporte y sector construcción, ¿no? Son los principales, bueno, provienen los gases de efecto invernadero de esto. Y, bueno, acá básicamente es un país de dónde vienen, ¿no? Esto básicamente es electricidad y, bueno, producción de calor, ¿no es cierto? Que se divide, esto sirve para producir energía, para la industria, para el transporte, ¿no? Pero vamos a apurarnos. Esto era un poco lo que yo les hablaba. Lo que ellos han hecho es básicamente decir, nosotros tenemos concentraciones de CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces han planteado rangos con promedios, digamos, y te dicen, ¿no? Si nosotros pasamos los 450 ppm, lo que vamos a hacer es, o sea, en el futuro cómo se va a ir acumulando, y lo que genera es, en la temperatura, lleguemos a 1.5, puede ser, puede ocurrir, ¿no es cierto? Te dice más, bueno, unlikely, o sea, más inválido que o sea, más imposible que posible, ¿no? Que lleguemos solo a un aumento de temperatura de 1.5 grados.
y es más posible que lleguemos a 2 o a 3 o a 4, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo acá, y bueno, obviamente si pasamos al siguiente rango de 500, muy improbable que pase 1.5 grados, sino que nos mantengamos. Claro, que no pasemos esto, sí. Que subamos a 2 grados, ¿no es cierto? Ya es, bueno, te dan varios rangos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ya a medida que vamos bajando, hay mayor concentración, ¿no es cierto?, en la atmósfera, vamos subiendo de temperatura, es básicamente lo que te dice, ¿no? Y que entonces, por tanto, bueno, llegando a los 650 a 720 ppm, ya estaríamos pasando un escenario de un aumento de temperatura de 3 grados, ¿no? Es una acotación que creo que es importante si en ese slide anterior, Ajá. que me parece que ha sido la COP16, no me estoy equivocando, la de Cancún, no me acuerdo cuál era, una antes, no sé si me equivoco, me corriges, en donde todavía está la discusión si era el 1.5 o los 2 grados, ¿no? Porque en realidad si ven los grados de certidumbre con el cuadro anterior, ahí está, con ese tipo de cuadro, en realidad no es que el 2 sea un límite, digamos, sea probable que con esas concentraciones mantengamos bajo el 2, entonces el 1.5 era un límite más seguro desde ese punto de vista, ¿no? Pero al final se optó por la meta crítica 2.0 y hasta donde tengo entendido, que esta es la parte que creo que sigue como todavía en la negociación, es que se acordó tener la meta de los 2 grados, pero también se acordó poder revisar esa meta si es que había más evidencia para considerar la meta del 1.5. Hasta donde sabía está en este punto de la negociación. Bueno, yo he escuchado varias críticas que en realidad se debería plantear el 1.5. Claro, o sea, países, porque el 2, las islas, ya los países insulares. estás hablando de probabilidades acá, ¿no? Entonces un poco como que te dices, es probable que lleguemos a los 2 grados, pero y si no, ¿no? Entonces nos deberíamos asegurar, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo he escuchado, no me acuerdo si era ahí, pero sí, he escuchado que era un 1.5. El tema es que sí, lo que se ha acordado es que no hay que pasar los 2 grados, básicamente. ¿No? Para evitar el aumento de 2 grados para el 2100, el objetivo es 450, o sea, no pasar de eso. Entonces se requieren reducciones sustanciales de emisiones, que básicamente es el consumo de energía y uso del suelo, o sea, eso se ve como los principales cambios que se tienen que hacer para poder lograr ese objetivo. Y la mayoría de escenarios en los que se consigue, contemplan que para el 2050 haya entre 40 y 70%, o sea, emisiones entre 40 y 70% más bajas que en el 2010 y emisiones netas cero para el 2100, ¿no? O sea, ese es como el escenario que tendríamos que tener para poder llegar a ese objetivo. Ese objetivo puede ser criticable, pero... Y te dice, los escenarios que llegan a 500 ppm contemplan emisiones en 2050 entre 25 y 55% más bajas, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como te dan los escenarios básicamente que, bueno, este sería el escenario ideal, ¿no? Porque 500 ya nos pasamos el objetivo. Y bueno, ya acá, básicamente te dan medidas de mitigación intersectoriales, que es, bueno, esto es cambio de uso de suelo en energía, qué cosas se podría hacer, en el tema de, bueno, este es sí, forestal, agricultura forestal y cambio de uso de suelo, sí. Se espera consumo de energía se duplique o triplique para el 2050, que eso es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, a medida que avanzamos, más gente usa energía. Entonces, ¿cómo hacemos para producir esa energía de forma limpia? Hay una descarbonización, ¿no es cierto?, de la generación de electricidad. Bueno, básicamente lo que... O sea, y te propone medidas, o sea, te dice... O sea, las tecnologías están ayudando, o sea, las energías renovables cada vez son más eficientes y menos costosas, o sea, es una opción. Y bueno, se podría reducir la demanda de energía para transporte en 40% para el 2050, ¿no? Que básicamente es temas de cambio de comportamiento, ¿no? O sea, te da lineamientos hacia dónde deberías, o sea, no deberías, pero que podrías hacer, ¿no? Y en temas de cambio de uso de suelo, juega un rol además central para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Con lo que hablan de cobeneficios.
Y bueno, una de las medidas de mitigación más costo efectivas es reforestar, ¿no? Que era lo que hablábamos, o el manejo sostenible de los bosques. Eso es. Bueno, y el tema de urbanización, ¿no? O sea, definitivamente contra mayor urbanización normalmente implica una menor cantidad de bosques. Lo que se necesitaría también es de que las inversiones vayan más a temas de, por ejemplo, eficiencia energética, ¿no? Y que se reduzcan en temas de combustibles fósiles, ¿no? Bueno, acá te habla de plantas nucleares, renovables, ¿no? O sea, tiene que cambiar básicamente un cambio en el patrón de inversión para poder lograr eso, ¿no? Y esto que es un videíto que también les he puesto ahí, básicamente lo que te dice es, nosotros tenemos que llegar a un pico, ¿sí?, de emisiones para empezar a bajar. O sea, porque nosotros estamos creciendo. Entonces tiene que haber un momento en donde se dé el quiebre para hacia abajo. O sea, claro, este pico en teoría debería ser que nosotros tomemos la decisión y digamos, va abajo, podría ser de que, pero lo que básicamente te dice que para el 2030 deberíamos llegar a este pico si es que queremos llegar a los 2 grados para el 2100. Si no llega, claro, si no llegamos para el 2030 este pico, básicamente no lo hacemos porque contra más la caída es más grande, ¿no? Y se vuelve más difícil. Es básicamente lo que te dice. Y bueno, actuar rápido definitivamente es más barato, ¿no? Y reduce los riesgos a futuro. No es, o sea, como es una proyección, no se sabe así a ciencia cierta, entonces obviamente reduce los riesgos. Y contra más, no, porque mucha gente dice, no, la tecnología, sí, de hecho la tecnología nos puede ayudar, pero contra más cerca estés de este límite, es más difícil que la tecnología te da una solución total, ¿no? Y bueno, obliga a depender de tecnologías que todavía no son probadas, entonces no podemos saber si realmente van a funcionar, ¿no? Y bueno, estas son las conclusiones finales de todo ¿no? Y eso es lo que les ponía, ¿no? El reporte no ofrece una opinión política, pero sobre cuál debería ser el camino correcto. O sea, te plantea estas alternativas, te dice, mira, si nosotros queremos llegar a esto, deberíamos hacer esto, pero no obliga a nadie a hacer nada. No son vinculantes. No son vinculantes. El país tendría que tomar y que, bueno, lo que se está tratando de hacer es que haya un documento vinculante este año, pero no es que el IPCC sea vinculante. El IPCC es solo la ciencia. Como yo te doy esta información y ya tú ves qué haces con eso. La decisión es del país, o sea, incluso la convención marco, o sea, lo junta a todos, pero no es que agarre y le dice, tú tienes que hacer eso, no. O sea, ellos le dicen, hagamos un acuerdo entre todos, ¿no? Entonces, si bien esta es la ciencia y la ciencia nos dice y todos estamos de acuerdo con, ¿no? El tema es de que esto no es vinculante, o sea, el país puede decir, muy bonito, pero yo no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, si bien esto está vinculado a las Naciones Unidas, a la Convención, etcétera, la Convención no tiene el poder, digamos, para decirles, o sea, la Convención lo que hace es juntarlos y decirles, pónganse de acuerdo, ¿no? No, o sea, no tiene un poder de decirles, tú tienes que hacer esto y tienes que seguir esto al pie de la letra, ¿no? Señor.